Buenos días, hermanos, buenos días, amigos de Berea. Una vez más les damos las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio. Gracias por aprender con nosotros la palabra. Gracias por alabar a nuestro Dios también juntamente con nosotros, con los cantos que preparan nuestros hermanos Hilario y Daniel. Gracias por la amabilidad de su atención. Vamos a comenzar nuestro servicio dejándole este lugar a nuestro hermano Hilario para que nos dirija en los cantos que han preparado hoy para alabar a nuestro Dios. Vamos a cantar. Bien, hermanos, pues qué bueno que ya estamos aquí. Y vamos a cantar, bueno, aunque lo grabamos como solista, pero los invito a cantar. Algunos de ustedes lo conocen y algunos nos lo han sugerido que volvamos a incluirlo en el programa. Vamos a cantar Dios, puedo en ti confiar. Canten. Dios, puedo en ti confiar, tú eres la verdad, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando un vendaval azota mi barca sin piedad, no temo naufragar, puedo en ti confiar. Es que mi barquilla segura en tus manos siempre está. Si tú eres mi capitán, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me abandonan y me encuentro en soledad, siento que tú estás conmigo, puedo en ti confiar. Y en la noche oscura yo no temo tropezar, porque guías mi camino, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Cuando me rodean el temor y la ansiedad, pongo sobre ti mis cargas, puedo en ti confiar. Cuando el enemigo me busca y me trata de matar, tú eres mi escudo y mi amigo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar. Dios, Señor amante, puedo en ti confiar, no estás distante, tú eres la verdad, mi amigo y todo, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar, puedo en ti confiar.
Y siguiendo en el tema o en el tópico de la confianza, pues los invito a cantar Jehová está en medio de ti. Ahora, cantemos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Y en lo mismo vamos a seguir cantando y al Señor, y ahora vamos a reconocer lo fiel que Él es, pero cantando tu fidelidad es grande. Cristo eres bello, hermoso sin igual eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cristo eres bello, hermoso sin igual eres tu Señor. Yo te adoraré siempre, en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Cómo lo están pasando? Espero que bien. Estos cantos los hemos preparado por la gracia de Dios. ¿Quién iba a pensar? Imagínense, hace mucho tiempo, no tengo yo las fechas, pero algunos hermanos, miembros de nuestra iglesia,
juntamente con nuestro hermano Hilario, dijeron, ¿y por qué no grabamos? ¿Por qué no grabamos algunos cantos? Y entonces se dieron a la tarea de buscar quién podía hacerlo. Y pues gracias a Dios porque los tenemos y los podemos usar ahora. Nosotros no sabíamos, pero Dios sí lo sabía, porque Él siempre tiene todo bajo su control. Pues hoy nos tocaría hablar de otro misionero, pero por esta ocasión lo vamos a omitir. Les hablaremos de esto la próxima semana. Y además, la próxima semana vamos a estar en vivo. Digo, va a haber personas con nosotros en lo que llamamos un servicio presencial. Solamente 25 personas. Y siguiendo obviamente todas las reglas de sanitarias, ¿verdad? Que ya se conoce, el cubrebocas, el gel, el tapete sanitizante, etcétera. Todo lo estamos contemplando. También el medidor de temperatura. Entonces, oren para que Dios nos bendiga. Si todo resulta bien, pues entonces vamos a continuar teniendo cada sábado el servicio presencial. Este próximo sábado, 5 de septiembre, a las 3 de la tarde. No lo olviden. Y por favor, ustedes que ya están inscritos, sean puntuales. Allí vamos a poner otra vez, durante esta semana vamos a estar poniendo cada día el anuncio en nuestra página de Berea. Digo, en el portal de WhatsApp, para que lo estén recordando. Próximo sábado, 5 de septiembre, 3 de la tarde. Hola familia Berea y amigos. Como todos sabemos, han pasado 23 semanas desde la última reunión presencial que tuvimos. Y estamos seguros que durante todo este tiempo Dios te ha seguido hablando y sigues creciendo. Es para nosotros un verdadero placer anunciarte nuestra próxima reunión presencial. Toma nota, sábado 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Pero, siguiendo las recomendaciones dadas por la Secretaría de Salud, estaremos recibiendo solo 25 personas. Para lo cual, te pedimos de favor que nos envíes un mensaje de texto o WhatsApp a los siguientes números. Nosotros nos estaremos comunicando contigo para confirmarte si fuiste seleccionado o no. Tienes hasta el miércoles 2 de septiembre para enviarnos mensaje. Ahora, porque queremos cuidarte y cuidarnos, es por eso que tendremos ciertas reglas. Durante toda la sesión tendrás que hacer uso correcto del cubrebocas, cubriendo tu boca y tu nariz. No saludes ni abraces a nadie. Por favor, sabemos que nos extrañamos y estaremos emocionados por vernos de nuevo, pero evita saludar de mano y abrazar a los demás. No estaremos recibiendo niños. Mantén la sana distancia. Y si padeces de alguna enfermedad que ponga en riesgo tu salud, cuídate. No queremos afectarte. Es por eso que te invitamos a que te quedes en casa. Por nuestra parte, tendremos a la entrada la medición de temperatura, tapete sanitizante y alcohol para tus manos. Además, un lugar identificado para ti. Pero, ¿qué pasa si no fui aceptado? Recuerda que por respetar el cupo máximo, solo estaremos recibiendo a 25 personas. Si no recibiste mensaje de confirmación, probablemente para la siguiente reunión serás invitado. Si todo sale correctamente, queremos tener estas reuniones con la misma dinámica cada sábado. ¿Ya no se va a presentar el video en YouTube? Claro que sí. La sesión será grabada para que la puedas ver el día domingo a primera hora de la mañana. Recuerda, sábado 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Y no olvides cumplir con las reglas para cuidarte y cuidarnos. Te esperamos. Vamos a continuar con nuestro hermano Hilario Cortés. Hermanos, y otro canto que también pues habla de lo que sentimos, de lo que nos ha pasado, de un testimonio personal a cada uno de nosotros nos ha pasado, que hasta aquí nos ha ayudado Dios. Cantemos Ebenezer. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su mano nos guiará. Esta canción
por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, estamos aquí en la recta final, en la parte última de este capítulo 15 de Primera a los Corintios. El contexto general del libro es que Pablo escribió esta carta para corregir 7 errores principales que había en la iglesia de Corinto. Y uno de esos errores era precisamente la mala información que tenían en cuanto a la resurrección, algunos de estos corintios, porque era una iglesia donde había una mezcla de judíos y gentiles. Los judíos no tenían ningún problema con el asunto de la resurrección, pero los gentiles sí. Entonces Pablo escribe esta carta para corregir ciertos errores y uno de ellos, como ya dije, es el asunto de la resurrección, lo cual aborda aquí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Ahora, el libro, de manera general, el libro lo dividimos en 4 partes. Número 1, los versículos 1 al 11, la realidad histórica de la resurrección. Número 2, los versos 12 al 34, el reclamo de la resurrección. Número 3, los versos 35 al 50, la riqueza de la resurrección. Y número 4, los versos 51 al 58, el razonamiento de la resurrección. Número 1, la realidad. Número 2, el reclamo. Número 3, la riqueza. Número 4, el razonamiento. Ahora, ya vimos la primera parte, la realidad histórica de la resurrección, los versículos 1 al 11. Acabamos de terminar la segunda parte, los versículos 12 al 34, el reclamo de la resurrección. Y allá en el mes de abril, cuando comenzamos, vimos la última parte, porque pensé que eso era lo único que íbamos a considerar. Los versículos 51 al 58, el razonamiento de la resurrección. En aquella ocasión, en abril, les hablé del misterio de la resurrección, el momento de la resurrección, el menester de la resurrección, el manifiesto de la resurrección, el mérito de la resurrección y la madurez de la resurrección. Muy bien. Vamos a enfocarnos ahora en la tercera parte de este libro. La tercera parte de acuerdo al bosquejo que un servidor ha hecho. Todos los bosquejos deben ser buenos y cada predicador tiene seguramente un bosquejo. Interesante sería en alguna ocasión escuchar cómo se predica, cómo se enfoca este libro. ¿De qué vamos a hablar? De la riqueza de la resurrección. ¿Por qué riqueza? Porque este pasaje nos enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra relación con Dios. Y este pasaje nos enriquecerá revelándonos 3 cosas básicas. Número 1, la esencia del cuerpo resucitado. Número 2, la esencia del cuerpo espiritual. Y número 3, la esencia del reino de Dios. Comencemos con lo primero. La esencia del cuerpo resucitado. Dice
comenzando en el verso 35 al 43. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hablemos primeramente del poder didáctico de las preguntas. Se dice que no existen las preguntas tontas. De hecho, yo lo creo así. No existen las preguntas tontas. Sin embargo, se nos dice que hay preguntas inteligentes. Nos dicen por una parte que no hay preguntas tontas, pero hay preguntas inteligentes. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, diciéndoles que era necesario que Él ascendiera al Padre, pero que no iban a estar solos, que Él se iba a manifestar a ellos, etc. Y dice en el verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, no existían los lentes en ese tiempo, pero imagínense, vamos a tener unos lentes especiales donde solo nosotros podemos verte y la gente del mundo no. ¿Cómo? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ahora, no estamos para estudiar este pasaje, pero esta es una pregunta muy inteligente. Son 12. Los 12 están escuchando que el Señor Jesús se va, pero que ellos lo van a ver, que se va a manifestar a ellos. Y de repente, Judas, no el Iscariote. Había 2 Judas en el grupo de Jesús. Uno era Judas Iscariote, el que le traicionó, y otro era Judas, el hermano de Jacobo. Y hace su pregunta inteligente. Ahora, regresando a 1 Corintios, el capítulo 15, en el verso 35, le hacen 2 preguntas a Pablo. Y no le gustan. Miren lo que dice verso 35 y 36. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Son 2 preguntas que nos revelan la esencia de la resurrección de los muertos. Ahora, sabemos que estas preguntas no le gustaron a Pablo por el calificativo que usa en el verso 36. Dice, necio. O sea, qué pregunta tan tonta, no sé, algo así pudo haber dicho, ¿verdad? Pero dice, necio. Sin embargo, quizá el problema no eran en sí las preguntas, sino la actitud, el trasfondo que había en esas preguntas. La actitud de las personas que hacían esas preguntas. Por ejemplo, en Mateo,
en el capítulo 22. Dice en este capítulo que los fariseos se juntaron con los herodianos y los enviaron, se pusieron de acuerdo y los enviaron con Jesús para tentarle precisamente con una pregunta. Dice en Mateo 22, versos 17 y 18. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Probablemente era una buena pregunta. Probablemente era una pregunta inteligente. El problema era la actitud. El propósito que tenían al hacer esta pregunta, lo cual era tentar a Jesús, ponerle en un aprieto, ponerle en un problema. Pero Jesús conocía la malicia de ellos. Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, las preguntas pueden enseñarnos. A veces no hacemos preguntas porque tenemos miedo, a veces no hacemos preguntas porque así nos enseñaron desde niños a no hacer preguntas. ¿Cómo nos enseñaron? Bueno, cuando éramos niños hicimos una pregunta, no nos la contestaron o nos miraron raro y entonces llegamos a pensar, entonces hay preguntas que no se deben hacer. Mientras que a un niño no se le dice, ¿verdad? El niño hace preguntas y así es como aprende. ¿Por qué la luna es redonda? ¿Por qué la noche es oscura? ¿Y por qué los peces pueden respirar bajo el agua y yo no? Muchas preguntas que pueden hacer los niños. Cuando un adulto paciente, amoroso, sabio, toma esas preguntas y les da respuesta. Incluso al decir, hijo, no sé, pero vamos a investigar. Te invito a que busques conmigo en este libro. Entonces, el niño va a aprender que no hay preguntas tontas. Las preguntas pueden ayudarnos para saber más. Y a veces las personas que hacen las preguntas que consideramos tontas, ¿verdad? Nos enseñan a nosotros. Porque, yo lo quería preguntar, pero me daba pena. Bueno, aquí le hicieron a Pablo, regresando a 1 Corintios capítulo 15, 2 preguntas. Y la primera es la que nos revela la esencia del cuerpo resucitado. Dice el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? Ahora, hay poder didáctico en las preguntas. También hay poder didáctico en la naturaleza. El poder didáctico de la naturaleza. Dios siempre en su palabra, la Biblia, nos enseña por medio de la naturaleza. Cuando habló con Nicodemo, el Señor Jesús, para enseñarle acerca del Espíritu, le dijo, Nicodemo, ¿conoces el viento? ¿Puedes sentir el viento? Y así a sus discípulos les decía, miren las aves, no trabajan y mi Padre las alimenta. Entonces, Dios nos enseña muchas cosas por medio de la naturaleza. Y lo que Pablo va a hacer aquí, en este pasaje, es responder esta primera pregunta con 3 ejemplos muy sencillos. Versículos 37 y 38. Estamos nuevamente en 1 Corintios 15. Versos 37 y 38. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo quiere contestar la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? Y lo primero que menciona aquí es, no siembras una planta de trigo, siembras el grano desnudo, el grano del trigo. No siembras un árbol de naranjas, siembras la semilla. No siembras una planta de maíz, siembras la semilla, el grano desnudo. Una vez que se abre la mazorca, se le quitan las hojas y se selecciona la semilla para sembrar. Dice el verso 37, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora, ¿por qué Pablo precisamente escogió la palabra trigo? El grano de trigo. ¿Por qué no dijo el grano de maíz? ¿Por qué no dijo el grano de cebada? La cebada era muy común allí entre los judíos. ¿Por qué no dijo cualquier otro grano? ¿Por qué precisamente el grano de trigo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice la Escritura que unos griegos llegaron buscando a Jesús. Voy a leer Juan capítulo 12, los versos 20 al 24. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor Jesús está hablando de su propia muerte y resurrección. Y Él se compara con un grano de trigo que caerá en la tierra y va a morir. Pero al resucitar, tendrá, como dice aquí, mucho fruto. Tú y yo, al creer en Jesucristo, somos parte de ese mucho fruto. Pero el punto es que el grano de trigo tiene que morir. Y Pablo escogió precisamente esta palabra, el grano. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, si siembras un grano de trigo, lo que resulta es una planta de trigo. Ahora, vamos a adelantarnos aquí en 1 Corintios hasta el verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Así también. Una persona muere y lo sepultan. Y qué interesante la figura que Pablo usa, porque el grano de trigo se sepulta desnudo y la persona no se da cuenta, son sus familiares, es el señor que trabaja en la funeraria, el que viste a la persona con algún traje. De otra manera, se sepulta desnudo. Pero cuando resucite, Dios le va a dar el cuerpo como Él quiera. ¿Qué dice la pregunta en el verso 35? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Pablo dice, como cuando siembras una semilla y lo que resulta es una planta. Siembras un grano de trigo
y resulta una planta de trigo. Ahora, nos da otro ejemplo. Verso 39. Estamos en 1 Corintios 15. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo resucitarán los muertos? Verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. No vamos a entrar aquí en nada de detalles, pero hay una diferencia entre los hombres y los animales. Los hombres tenemos una postura especial para caminar, a diferencia de los monos, los simios, los osos y otros que son entrenados para que caminen en un circo, por ejemplo. Por otra parte, solo el hombre puede recibir educación. Los animales no. Los animales pueden ser entrenados, pero no educados. Hay diferencia entre la carne de una persona y la carne de un animal. Cuando se muere un perrito, por ejemplo, se hace un pozo y así nada más, se avienta en el pozo. Claro, yo sé, hoy hay personas que contratan el servicio funeral y bueno, pero estamos hablando de lo que normalmente se hace. Sin embargo, cuando una persona muere, no importa quién sea, siempre habrá alguien que procure lo que se considera una cristiana sepultura. O sea, comprar una caja, pagar un servicio funeral, incluso llegan personas para llorar, para consolar a los familiares, etc. O sea, hay diferencia. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y cuando muere un hombre, cuando muere una persona, siempre hay alguien que le llore. ¿Qué dice el verso 42? Así también es la resurrección de los muertos. Pablo está tratando de contestar la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, solo los hombres al morir son sepultados. Y, cuidado aquí con lo que voy a decir, probablemente solo los hombres serán resucitados y los animales no. No veo un solo pasaje en la Biblia que diga que los animales van a resucitar. Puedo estar equivocado, porque no lo sé todo de la Biblia, pero no he visto hasta este momento un pasaje que me diga que los animales van a resucitar. Bueno, verso 40. La pregunta sigue siendo la misma del verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? Tu cuerpo humano es muy diferente al cuerpo celestial de los ángeles, por ejemplo. Dice aquí en el verso 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, hay diferente brillo, diferente gloria. Antes del pecado, el cuerpo del hombre tenía gloria, pero la caída en el pecado privó a todos los hombres de esa gloria. En el libro de Éxodo, capítulo 34, tenemos una historia muy interesante. Nos habla de cuando Moisés subió al monte de Dios para estar con Dios y recibir
las tablas de la ley. Y él estuvo allí 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y aquí una pregunta para reflexionar. ¿Qué resultaría? ¿Qué sucedería en nuestra vida estando 40 días y 40 noches en su presencia? Dice aquí en el verso 29, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La piel de su rostro resplandecía. Literalmente resplandecía. Porque el apóstol Pablo nos dice que Moisés después tuvo que ponerse un velo para cubrir su rostro. El pueblo israelita era muy idólatra. Eran capaces de ponerlo en un nicho y encenderle veladoras y no sé qué tanto más. Ahora, ¿recuerdan que hablamos de que hay preguntas inteligentes? Bueno, vamos a buscar en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y déjenme leerles los versos 24 y 25. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí estamos hablando de la boda de Adán y Eva. Dice el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y la pregunta inteligente aquí es, ¿por qué? ¿Por qué? O como niños, ¿por qué? ¿Por qué no se avergonzaban? Y la respuesta la vamos a encontrar al comparar la escritura con la escritura. Que a propósito, esta es otra regla para el estudio bíblico. No comparamos lo que dice la Biblia con los comentarios con lo que dice la Biblia. No. Comparamos la escritura con la escritura. La palabra de Dios con la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el Salmo 104. Salmo 104. Dice allí en los versículos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. De acuerdo con este versículo 2, en el Salmo 104, ¿cómo es la vestidura de Dios? Es una vestidura de luz. Esa es la gloria de Dios. Ese es el brillo de Dios. En el libro de Mateo capítulo 17, los versículos 1 y 2, la escritura nos dice que el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Dice en Mateo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cómo vieron ellos el rostro y las vestiduras de Jesús? Resplandecientes, brillantes como el sol. Aquí ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor Jesús en su gloria. Ahora, regresando a Génesis, al capítulo 2, versos
24 y 25 más el 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaban? Estamos en Génesis capítulo 2. El pecado aparece hasta el capítulo 3. O sea, Adán y Eva no habían pecado. Estaban sin ropa, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios, cubiertos de la luz de Dios. Lo que el hombre perdió inmediatamente cuando pecó en el Edén fue la gloria de Dios. La gloria se fue de ellos. Antes del pecado estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto nos enseña que cuando Adán veía a Eva, la veía cubierta de luz. Cuando Eva veía a Adán, lo veía cubierto de luz. No era la luz de ellos, era la luz de Dios. La gloria de Dios en sus vidas. Yo creo que esto responde bien la primera pregunta que tenemos en 1 Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué dice el verso 42? Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Cómo resucitarán los muertos? Hay personas que mueren por causa de alguna enfermedad, cáncer o lo que sea, coronavirus en estos días. Se siembra en corrupción. Al resucitar, resucitará con un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora, hasta aquí, hasta este punto, estamos tratando de entender la pregunta de cómo resucitarán los muertos. No dice los muertos en Cristo, no. Los muertos, punto. ¿Cómo resucitarán los muertos? La próxima ocasión, la próxima semana, vamos a hablar de los muertos en Cristo. Y lo vamos a hacer con el punto de la esencia del cuerpo espiritual. Les dije que este pasaje, 1 Corintios, que nos habla de la riqueza de la resurrección, 1 Corintios 15:35 al 50, nos va a enriquecer revelándonos la esencia del cuerpo resucitado, lo cual hemos visto. Pero la próxima semana nos seguirá enriqueciendo al revelarnos la esencia del cuerpo espiritual. Piensen en eso, mediten en eso. Que Dios les bendiga. Pues para terminar con este devocional de cantos, vamos a cantarle y vamos a decirle al Señor que pues por algo Él nos salvó y nos ha puesto en su camino. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Vamos a cantar aunque gigantes encuentre allá. Dios les bendiga, hermanos. Aquí
encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Pues lástima que ya se acabó, pero ha sido bueno. Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias, hermanos, por su fidelidad en orar. Gracias por su fidelidad en atender el servicio por este medio virtual. Y gracias también por sus ofrendas. Gracias porque hasta este día Dios ha suplido. Dios ha tomado lo que cada uno ofrendamos y Él lo ha multiplicado. Tenemos muchos misioneros a los cuales pues tenemos que atender. Y pues gracias a Dios Él siempre ha suplido. Entonces, nos vemos la próxima y la próxima vamos a tener un servicio presencial. Obviamente esto se va a grabar el sábado para que el día domingo todos los que no pudieron estar presentes puedan disfrutar también de todo lo que hacemos, los cantos, la alabanza, la predicación, etc. Que pasen una buena semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.